¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días, bienvenidos a esta clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a retomar el tema de la comprensión de textos, básicamente para identificar la idea principal, ya, el tema y la creación de título. Antes de ello, vamos a ir a la definición de la comprensión de textos o de lectura. Nos dice que es la facultad intelectual, ¿ya?, que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. ¿Ya? Entender. ¿Ya? La comprensión de textos busca que el lector entienda o comprenda a cabalidad las ideas que está plasmado en el texto. ¿Ya? Eh, Interpretar. ¿Ya? La interpretación básicamente se refiere a darle, digamos, un nuevo entendimiento, ¿ya? Una nueva traducción a lo que estamos leyendo, ¿ya? No es suficiente con comprender las ideas, sino hay que pasar al plano de la interpretación, ¿ya? A darle un significado personal a lo que estamos leyendo, ¿ya? A traducir, a traducirlo de una nueva forma. Y hacer proyecciones. Proyecciones significa hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si el autor hubiese planteado sus ideas de esta forma? ¿Te das cuenta? Entonces, hacer proyecciones, hacer extrapolaciones y también formarse un juicio personal de lo que uno lee. No es suficiente con decir si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, no. No siempre es así, ¿ya? Entonces también luego de una lectura atenta, decir si estoy de acuerdo con el autor, no estoy de acuerdo con el autor está equivocado en esto, o el autor está correcto en lo que está diciendo. Entonces hay que formarse un juicio personal de lo que uno lee. Ahora, con respecto a su estructura, el tema. El tema básicamente es de lo que se está hablando en el texto. ¿Ya? Es el asunto del texto. Responde a la pregunta, ¿y de qué trata el texto? ¿Ya? ¿Y de qué trata? ¿O cuál es el asunto que señala el texto? Y el tema básicamente es una frase nada más. ¿Ya? Un tema no entra en especificaciones, no entra en detalles, no. Es una frase que, digamos que hace referencia a la totalidad del texto. Con respecto a la idea principal, es la idea más importante que tiene el texto. Ojo, el texto puede tener muchas ideas, pero siempre habrá una idea más importante. Es decir, la idea principal es el mensaje principal que quiere transmitir el autor. Es la tesis del autor. Entonces, esta idea principal se va a expresar en una oración. ¿Ya? Y con respecto al título, dice, es el tema acompañado de un rasgo específico. Entonces, para la creación de título hay que tomar en cuenta el tema y añadirle un rasgo específico del texto. Algunas consideraciones importantes antes de leer. Número 1. Hay que leer de forma concentrada, atenta. ¿Ya? Solamente es la lectura y tú. Nada más. Olvídate de los problemas, de las preocupaciones, ¿ya? Porque eso básicamente se convierte en un estorbo, una traba. 2.
No hay que ver la lectura como una obligación. No hay que ver la lectura como una obligación. La lectura hay que verla como una conversación entre una persona que sabe un poco más que nosotros. Entonces, como sabe un poquito más que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar esa oportunidad, ¿ya? Tener la voluntad para aprender, para aprender. Entonces, la lectura hay que verla de esa forma, como una conversación. Estar predispuestos a aprender, ¿ya? Eh, y desde luego, practicar la lectura, ¿ya? Porque el que más practica la lectura es el que va a tener más ventajas. Por ejemplo, en un examen de admisión. Ustedes saben que un examen de admisión ya da un tiempo determinado y es muy corto a veces. Entonces, el que tiene práctica en la lectura va a resolver bastante rápido y en menor tiempo las preguntas que te van a formular. Por eso hay que leer constantemente. Aparte de otras ventajas que tiene la lectura, como por ejemplo hablar con más fluidez, ¿ya? Forjar la personalidad, estar más seguro, ¿ya? Entre otras ventajas más. Muy bien, vayamos a lo que es el primer texto. Con respecto a la velocidad de la lectura, ¿ya? Este, no hay que leerlo tampoco lento, muy parsimonioso y tampoco acelerado. Hay que leer con una velocidad de tal manera que te permita comprender el texto a cabalidad. A veces en una sola lectura, ¿ya? A veces no es suficiente para comprender todas las ideas. Cuando ocurra eso, retoma el texto, pero ya de manera un poco más rápido, ¿ya? Ya que ya al momento de terminar esta segunda lectura ya hayas comprendido en su totalidad el texto. Con la práctica ya te va a ser solamente suficiente una lectura. Muy bien, vamos con el texto número uno. Dice solidarios, solitarios. Dos palabras que apenas se distinguen por una vibración de la voz o un trazo al escribir, porque en un sentido son muy diferentes. La distancia entre ellas equivale a nuestra condición de seres humanos. Sigamos pensando. Solidarios. Nos dice el diccionario, viene del verbo solidar, que hoy lo usamos en consolidar. Esto nos sugiere unión, ligamen. Así pues, decir que los seres humanos son solidarios significa entender que están fuertemente ligados uno a otros, pues el ser humano es por naturaleza un animal social. Nadie es una isla. Las personas no pueden vivir sin la mutua cooperación. El ligame mutuo, la mutua cooperación, es una necesidad vital, tanto física como psicológica. La relación con los otros, lo que da significado y dirección a la vida. Esto no significa que no necesitemos o no necesitamos de la soledad para la reflexión o la creatividad, por ejemplo. Pero esta soledad, si no es para crear o reflexionar, puede significar egoísmo o indiferencia hacia los demás. Eso no debe ser así. Muy bien. Luego de leer ya este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? Ya, acá ya está resuelto. Dice, a lo largo del texto, el autor aborda el valor de la solidaridad. Por lo tanto, la clave es la A. Entonces, por eso decía que el tema es una idea general. Es una idea que hace referencia a todo el texto, a todo. Por eso que el valor de la solidaridad es algo que se refiere en todo el texto. Ahora, ¿qué alternativa expresa mejor la idea principal del texto?
La idea principal a veces se va a encontrar de forma literal. Cuando está en forma literal, está, o sea, está presente en una de las líneas del texto, la subrayo. Pero a veces no está. Hay que pasar ahora al plano de la interpretación. Es decir, lo que tú entiendes. Entonces, ¿qué alternativa expresa mejor la idea principal del texto? Por ejemplo, solidario y solitario son dos palabras muy diferentes. Aquí te das cuenta que esta no es la idea más importante. Esta no es la idea más importante. Esta es una idea secundaria nada más. En la B dice, la soledad significa egoísmo e indiferencia hacia los demás. Sí, sí significa eso, según el autor. Pero no es la idea más importante. No es el mensaje principal que el autor nos quiere transmitir. ¿El hombre es un ser social? Sí, también es un ser social. Este, porque vive en relación, vive digamos, ligado a los otros. Pero tampoco es el mensaje principal que el autor nos quiere transmitir. Entonces, está entre la D y la E. ¿Es la relación con los otros lo que da significado a la vida? ¿O el hombre necesita de la soledad para reflexionar y crear? Entonces, como te das cuenta, la alternativa D es la idea o el mensaje principal que el autor nos quiere transmitir. Es la relación con los otros lo que da significado a la vida, ¿no? Esta relación con los otros se llama solidaridad. Entonces, esta es la. En la 3. ¿Para qué necesitamos de la soledad? A ver, para unirnos más con a los demás, para darle sentido a la vida humana, para reflexionar, meditar y crear, para conservar la amistad hasta la muerte o para aprender a ser solidarios. Ah, básicamente necesitamos de la soledad para reflexionar, para meditar y para crear. ¿Ya? Entonces, básicamente para eso. ¿Ya? Si tiene otros fines, ya es egoísmo, según el texto. Y que definitivamente estoy de acuerdo. Según el texto dice, nadie es una isla. O sea, nadie vive aislado del otro. ¿Qué significa? Las personas podemos estar juntas pero no revueltas. Las personas necesitamos de la mutua cooperación. No existen los ermitaños. Nadie es egoísta e indiferente hacia los demás. El hombre necesita de una pareja. Entonces, dice, nadie es una isla. ¿Qué significa según el autor? Acá viene la interpretación. ¿Cómo tú lo interpretas lo que está manifestando el autor? Dice que nadie es una isla. ¿No? Una isla comienza a analizar, oye, una isla es una extensión de tierra elevada, pero solamente única, en medio del océano. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que las personas no viven aisladas de los otros, ¿sí o no? Las personas no viven aisladas, las personas viven juntas, ¿ya? Las personas viven juntas. Entonces, haciendo el análisis, ¿ya? La respuesta aquí en este caso es la C. Dice, no existen los ermitaños. Los ermitaños significan los que viven aislados el uno del otro. No existen los ermitaños. Entonces, esta es la respuesta. Estoy haciendo, ojo, que esto no dice en el texto, pero lo estoy interpretando. ¿Te das cuenta? La 5. ¿Cuál es el propósito del autor? Explicar el valor de la solidaridad, promover la reflexión en la soledad, criticar a la gente que se aísla, comparar a los solidarios con los solitarios, establecer la diferencia semántica entre solidarios y solitarios. ¿Cuál es el propósito?
¿Qué es lo que busca el autor? Lo que busca el autor o qué es lo que busca enseñarnos es explicarnos o explicar el valor de la solidaridad. Eso es el propósito del autor. A ver, vamos con este texto. Dice, el amor y la fe son las dos fuerzas que mueven el mundo. Mira acá, el amor y la fe son dos fuerzas que mueven el mundo. ¿Ya? Si me posees, triunfas, dice la fe. Dame un poco de tu corazón y toma todo el mío, dice el amor, que es generoso, es grande y magnífico sentimiento de la vida. El que posee fe aleja de sí la inquietud amarga de la duda y la vacilación, y pone a sus empresas el sello del éxito. Para él la vida se desliza más cómoda y segura. Bajo su pie la tierra es más firme. No cometemos el crimen de romper. No cometamos el crimen de romper la fe de nadie. No quitemos el derecho de amar, porque el amor lo es todo en la vida. El amor de todos los amores es la única dicha perfecta. Él toma optimista el espíritu. Él se transforma en generosidad, en caridad, en ventura. Él es el embellecedor de la vida. No quitemos amor, demos amor. No arrebatemos fe, fomentemos la fe, porque ella es la brújula, el escudo de la existencia. Muy bien, entonces vayamos con las preguntas. Dice, la fe conlleva al éxito. ¿Por qué? ¿Por qué la fe conlleva al éxito? ¿Es porque logra mover el mundo? ¿Porque es generosa, grande y magnífica? ¿Ya? Porque forja una personalidad decidida, no se compara al derecho de amor o el amor no lo es todo en la vida. A veces es necesario, como les digo, acá hay una serie de informaciones que a veces es necesario retomar, ¿ya? En este caso, para la respuesta para la pregunta 6 dice, la fe conlleva el éxito. ¿Por qué? Acá justo lo he resaltado. El amor y la fe son dos fuerzas que mueven el mundo, ¿ya? Entonces, este, la fe conlleva el éxito, ¿por qué? A ver, ¿por qué conlleva el éxito? Porque mueven el mundo. Pero de todas maneras vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? Dice, el amor y la fe son dos fuerzas que mueven el mundo. Si me posees, triunfas, dice la fe. Dame un poco de tu corazón y toma todo el mío, dice el amor, que es generoso, grande y magnífico sentimiento de la vida. El que posee fe aleja de sí la inquietud amarga de la duda y la vacilación, y pone a sus empresas el sello del éxito. El que el que posee fe, aleja de sí la inquietud amarga de la duda y de la vacilación, y pone a sus empresas el sello del éxito. Ya, muy bien. Para él la vida se desliza más cómoda, más segura, bajo su pie la tierra es más firme. No cometamos el crimen de romper la fe de nadie, no quitemos el derecho de amar, porque el amor es todo en la vida. El amor de todos los amores es la única dicha perfecta. Él toma optimista el espíritu, él se transforma en generosidad, en caridad, en ventura, él es el embellecedor de la vida. No quitemos amor, demos amor, no arrebatemos fe, fomentemos la fe, porque ella es la brújula, el escudo de la existencia. Muy bonita enseñanza, ¿no? Muy bonita enseñanza. Entonces, la fe conlleva el éxito, ¿por qué? ¿No? Porque, a ver, claro, porque
forja una personalidad decidida, segura, segura. Hace que nuestros pies estén más firmes sobre la tierra. 7. El texto trata principalmente de la importancia que tiene la fe en el amor, las dudas que existen entre el amor y la fe, la influencia del amor, las ventajas materiales del amor y la fe o la importancia del amor y la fe. Claro, la importancia del amor y la fe. La tierra resulta más firme para quienes. Para el hombre de fe. Para el hombre de fe resulta más firme. Según el autor. 9. La generación y la caridad constituyen. La generación y la caridad constituyen ya fuentes del amor. Ya, las fuentes del amor. A ver. Ajá, las fuentes del amor. Por acá está, ¿eh? No quitemos derecho de amar porque el amor lo es todo en la vida. El amor de todos los amores es la única dicha perfecta. Él toma optimista el espíritu, él se transforma. Ajá, el amor se transforma en generosidad, en caridad, en ventura. Ajá, entonces son manifestaciones, perdón, manifestaciones, fuentes no, manifestaciones del amor. Muy bien. Y por último, la fe es brújula y escudo, puesto que nos infunde gran optimismo, difícilmente puede ser arrebatada, orienta a las personas alejándolas del odio, orienta nuestra vida contrarrestando la indecisión, orienta la existencia humana más que el propio amor. ¿Por qué la fe es brújula? Brújula es la guía, la guía, ¿no? Y escudo, la protección, ¿ya? Porque básicamente la fe contrarresta la indecisión, ya, contrarresta la indecisión. Muy bien, alumnos, entonces hasta aquí ya nuestro repaso sobre comprensión de textos o de lectura. Ustedes por favor practican con el texto 3 y el texto 4, ¿ya? Entonces nos vemos hasta la siguiente clase.